Buenas noches a todos. Feliz jueves de semana de oración. Es para mí un privilegio estar aquí en este momento, en esta iglesita, donde yo me siento como un niño, como dice la palabra de Dios, porque venir a presentar la palabra de Dios sabemos de que es una responsabilidad, y más que una responsabilidad, es algo que el Señor quiere darnos a entender que el poder de Él puede hacer cambiar a cada ser humano. Y en esta noche sabemos que Él, a través de su Santo Espíritu, Él nos va a revelar muchas cosas, porque Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes y en el corazón mío y en el corazón de los que nos están viendo por las redes sociales. Miren, mis hermanos, lo único que yo les puedo decir es que en esta noche yo deseo sus oraciones silenciosas, y los hermanos que nos están viendo por las redes sociales también se pueden unir a estas oraciones silenciosas, porque ustedes no saben la necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios se derrame en nuestros labios, en nuestro corazón y hasta en nuestros pensamientos. Yo aquí en esta noche yo me siento como, ¿cómo les puedo decir? Rodeado de personas que sé que podrían estar aquí en esta noche, aquí parados, y hacer el trabajo que Dios les ha encomendado a cada uno de ellos. Pero el Señor me ha asignado a mí en esta noche y yo le quiero agradecer por la oportunidad que me da cuando decía ahí en Isaías: Señor, ¿a quién voy a enviar? Pues yo le tengo que decir como decía él: heme aquí, Señor, si tú me has escogido, pues tú sabes qué es lo que vas a hacer conmigo, porque yo solamente quiero ser el instrumento en las manos del Señor para presentar la palabra como Dios manda, y sobre todo que pueda llegar con sentido, que pueda llegar como la lluvia cuando cae a las plantas, cuando vemos el pasto que está seco, cuando vemos que una labranza necesita de la lluvia, que así caiga este mensaje en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Porque si hemos venido en esta noche y hoy, que va a ser el último día de la semana de oración, y sabemos que cada día que se presentó un mensaje era porque Dios quería derramar su Espíritu Santo, y hoy que el Señor quiere derramarlo doble, porque así dice la palabra de Dios. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto, reunidos ahí todos ellos, el Espíritu Santo no se derramó a la primera noche, ni a la segunda, ni a la tercera. Dice que pasaron 40 días para que se derramara el Espíritu Santo. Pero durante ese tiempo que ellos estaban ahí, ¿saben qué pasaba? Si había alguna diferencia, si había algo, si había cualquier problema contra el hermano, contra el otro, ese momento que estaban ahí reunidos, ¿para qué creen que era? Para que se pusieran de acuerdo. Mira, yo he fallado contigo, yo no he actuado bien, yo no he hecho las cosas correctamente. Ayúdame, yo te pido disculpa, yo te pido esto. Y el Señor quiere hacernos eso en esta noche. Quiere decirnos a nosotros, si en algo hemos fallado, si en algo hemos hecho que no ha sido correcto ante nosotros o ante los hermanos, o a veces hasta las personas que nos están viendo en las redes sociales, si tiene un vecino, un amigo, un familiar, lo que sea, es el momento para decirle: ¿sabes qué? Yo tengo al Señor en mi corazón y yo te estoy llamando, yo te estoy hablando para decirte que ya no quiero tener esa vida pasada, porque Dios me ha hecho nuevo a partir de este momento. Y Dios quiere ver que su palabra se cumpla, pero no que se cumpla como dicen a medias, no, que se cumpla como dice la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder. Y al haber poder, pues nosotros somos sus testimonios, nosotros somos sus testigos, porque vamos a hablar lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hablando de esa manera, mis hermanos, en esta noche a mí me ha tocado la iglesia de Sardis. Quiero darles un pequeño, vamos a decir, un marco histórico, gracias, un pequeño marco histórico. Miren, cuando yo estudié la iglesia de Sardis la primera vez, ustedes no me lo van a creer. Yo pensaba que era una iglesia de Sardis que uno podía sacarle 2, 3, 4 palabras y seguir con el siguiente capítulo. Pero ahora me doy cuenta de que tenemos material
no para uno ni para dos, sino que hay material, porque la palabra de Dios dice que cada vez que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nunca quedamos, como dicen, llenos, sino que queremos más y más. Por eso en esta noche, al hablarles a ustedes de la iglesia de Sardis, yo quiero remontarlos a aquellos tiempos. En aquellos tiempos cuando Juan, el discípulo amado, estaba en esa isla, prisionero, y a la misma vez que estaba en esa isla prisionero, que estaba él en comunicación con el Señor. Y en esa comunicación que él tenía, dice que estaba en un día tan especial. ¿Cuál era ese día tan especial? Dice que era en el día del Señor. Cuando yo descubro en la Biblia que ese día que dice que era el día del Señor, y la encuentro y la escudriño y digo yo, pero si ese día es el día sábado, entonces quiere decir que Juan, el discípulo amado, estaba en el día sábado con una comunicación con el Señor. Él no estaba un domingo. Lo que pasa es que las tradiciones que se han ido introduciendo dentro de la iglesia ha ido haciéndole creer al ser humano que el domingo es el día del Señor. Mis hermanos, lo digo con tanto, vamos a decir, convicción, porque el Señor nos convence a nosotros, pero a mí lo que me ha convencido es lo que yo he descubierto en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me llevó a esa verdad, a escudriñar de que que el sábado es el día que Dios ha elegido para su pueblo. Él no ha elegido otro día. Es cierto que todos los días son importantes para el Señor, pero hay un día que es más especial para Él, que debe de consagrarlo no solamente un grupito, sino que todo el mundo entero debería de consagrarlo. Pero nosotros sabemos cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos siempre dos luchas. Una contra el bien y la otra contra el mal. Y el mal se ha metido de una manera que él quiere meter su día para dañar el día que el Señor estableció. Miren lo que dice aquí el marco histórico. Dice acá, espérense, que es que ustedes saben que cuando uno viene aquí a este lugar, no crean que uno viene como cuando uno está sentado, como ustedes que están ahí sentados, que está relajado, está tranquilito. A veces todo se le confunde a uno. Por ejemplo, en este momento mi tableta se ha descontrolado, pero no hay ningún problema. Todo tiene solución. Miren lo que dice aquí el marco histórico. Dice, hablando de la iglesia de Sardis, cuando la hermanita estaba hablando aquí en Apocalipsis 3, del 1 al 6, dice lo siguiente: el período cubierto por la iglesia de Sardis debe empezar como entre los años 1517 a los 1798. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice que el buen siervo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a escudriñar a ver si eso es verdad. Porque nosotros inconscientemente, yo les voy a decir a ustedes, ¿cuántos de ustedes lograron llegar a la universidad? Algunos poquitos, ¿verdad? Ustedes saben una cosa, de que ustedes están graduando en una universidad también, porque ustedes van a ser arqueólogos, ustedes van a ser científicos, ustedes van a ser ingenieros, ustedes van a ser abogados, ustedes van a llegar a tener una profesión, hasta médicos también. Pero hoy vamos a estudiar una profesión de ser un arqueólogo, porque los arqueólogos dicen que cuando descubren algo que data de muchísimos años, ¿saben qué es lo que hace el arqueólogo? Dice que cuando descubre esa pieza que está enterrada por mucho tiempo, comienza a escarbarla. ¿De qué manera creen ustedes? Con mucho cuidado. Si es posible, yo he visto en las películas que a veces ellos usan hasta las brochas, pero usan unas brochas tan chiquitas, ¿para qué? Para no dañar el objeto o la pieza la cual ellos están descubriendo. Porque ellos dicen, esta pieza es valiosa. Pues déjenme decirles que esta pieza que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios, es valiosa para nosotros.
Nosotros tenemos que escudriñarla también con ese pincel, con esa brochita tan suavecita para no dejar pasar ninguna cosa, ningún detalle. Porque un detalle que usted deje pasar, ¿sabe qué le va a pasar? Usted va a perder de poder encontrar o enlazar el contenido que hay en la palabra de Dios. Y el Señor quiere decirnos en esta noche que nosotros podemos ser arqueólogos. Podemos ser esos arqueólogos que vamos a descubrir esa verdad. Miren lo que dice entonces acá. Dice, el periodo de la iglesia de Sardis estaba comprendido en los años 1517 a 1798. Sardis significa príncipe de gozo, lo que permanece. Tenemos ante nosotros las iglesias reformadas que constituyen esta iglesia desde la fecha antes mencionada hasta el gran movimiento que marcó otra era en la historia del pueblo de Dios. Tenemos que ir pensando nosotros en aquellos tiempos de aquella iglesia. Para llegar a resurgir o levantarse la iglesia de Sardis, hubo también otras iglesias que se levantaron. Porque nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias, no habla de una sola. Ella habla de 7 iglesias que sucedieron, vamos a decir que cada una de ellas en su etapa vivió momentos que para ellos eran muy cruciales. Nosotros tenemos el privilegio que el Señor es el arqueólogo maestro. Ya Él ya nos viene y nos dice, ya yo les estoy descubriendo, les estoy mostrando más claro el panorama. Ustedes lo único que tienen que hacer es hacer, como dicen, la parte que les corresponde a cada uno de ustedes, o la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer? Es buscar, dice. El mensaje de Sardis está dirigido a la iglesia. No, dice, el mensaje de Sardis está dirigido al protestantismo. El período cubierto por Tiatira fue la época de la persecución papal. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo que fue la época de la persecución papal? ¿Han oído ustedes en algún momento la Edad Oscura? ¿Se recuerdan ustedes en la Edad Oscura? ¿Qué fue lo que pasó en la Edad Oscura en esos tiempos? Dice que en aquellos tiempos, en la Edad Oscura, si a usted lo agarraban leyendo un manuscrito de la palabra de Dios, ¿sabe qué le pasaba a usted? Usted en ese momento era decapitado o era encarcelado o de una manera que de usted no se volvía a saber más nada. Esa era la Edad Oscura. Entonces el Señor, viendo esas cosas que estaban pasando, Él dijo, déjame ver, yo tengo que hacer algo por este pueblo, porque yo no voy a permitir que esos fieles que están luchando como luchaban en los tiempos de la iglesia de los apóstoles. Dios cuidó a su iglesia y siempre ha venido cuidando la iglesia etapa tras etapa, porque Él siempre mantiene viva la llama de la palabra de Dios. Dios no va a permitir que su palabra muera como cuando uno tira al fuego algo y ¿qué sucede? Se desvanece, se convierte en ceniza. Pues Dios no va a permitir eso, porque Dios quiere que su palabra siempre esté viva. Más adelantito vamos a ver qué es lo que significa la llama esa. Por eso dice la palabra de Dios a la iglesia de Sardis, le hace entender que ella es como un candelero que está alumbrando constantemente. Entonces, siguiendo acá en la etapa de la Edad Oscura, cuando surge eso, entonces Dios tiene unos, vamos a decir, grandes personajes que ellos también escudriñaban la palabra de Dios, como hoy en día vemos que hay grandes personas o grandes instrumentos que Dios tiene a nivel mundial. Cuando vemos nosotros que hay personas que tienen un ministerio de X persona que lo tiene por cierto lugar, el otro lo tiene en otro lugar, en fin, cada uno de ellos trata de dar la luz o mantener la antorcha encendida. ¿Para qué? Para que pueda llegar a los confines de cada uno de los hogares. Aquí en los Estados Unidos nosotros vamos a ver que Dios usó esta tierra
con un propósito muy especial. ¿Y cuál era ese propósito? Que en esta tierra, que es Estados Unidos, o este país, se viniera la persecución que estaba sucediendo allá en Europa, las cosas que estaban pasando allá en Europa, la situación en donde cuando a usted lo agarraban en una situación haciendo algo que era contrario a la iglesia romana, dice que usted no tenía esa libertad de poder expresar sus pensamientos, de poder expresar lo que usted encontraba en la palabra de Dios. Su fe no la podía expresar con libertad. Hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos, vamos a decir, demasiada abundancia de libertad, que usted le puede hablar a cualquiera de su fe y no pasa nada. Nosotros lo estamos comprobando con nuestros propios, vamos a decir, nosotros tenemos ojos para poder ver que la iglesia de Sardis se está cumpliendo. Dios es generoso en su palabra porque nos está dando a nosotros la oportunidad de poder ver que se está cumpliendo ante nosotros. En la palabra de Dios me viene a la mente, dice que en los tiempos de Jeremías, cuando el Señor le dio a Jeremías y le dijo que iba a ser invadida por un poder del norte que se llamaba Babilonia, dice que Jeremías, en ese tiempo que él estaba hablando, él tuvo el privilegio de poder ver que lo que él hablaba se cumplía. Podemos decir, nosotros también tenemos el privilegio de que hoy nosotros estamos hablando de Sardis y nosotros estamos viendo que se están cumpliendo las cosas al pie de la letra. Entonces, si se están cumpliendo las cosas, el Señor nos está diciendo, ustedes van por buen camino, sigan adelante, no se salgan del camino. Entonces, es un privilegio que nosotros podamos decir que cuando Juan estaba en el día del Señor, era el sábado. Por eso es que nosotros lo decimos y hacemos énfasis para que las personas también vengan a este conocimiento. Dice acá, miren lo que dice acá. Sardis dice, en un principio parecía que toda Europa iba a ser tomada por el protestantismo, pero la falta de libertad en la madre patria obligó a la iglesia a buscar asilo. ¿Saben ustedes qué es asilo? Ustedes han visto cuando los inmigrantes vienen por acá y dicen, yo quiero asilo aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos están saliendo porque allá no tienen las condiciones que van a encontrar acá. Entonces ellos dicen, no, yo quiero ir para allá. Entonces en Europa, la iglesia que Dios tenía allá no encontraba ese refugio. Entonces dijeron ellos, bueno, vamos a tener que hacer algo. Y aquí en los Estados Unidos, en el norte de la Florida, en San Agustín, hay algo muy interesante aquí que se llama ¿cómo se le llama esto? Ya le voy a decir. La gente que salió de Europa huyendo, vinieron a caer acá a los Estados Unidos en el tiempo de ya les voy a decir, déjenme recordármelo. Salieron de, sí. Sí. Ajá, porque allá no se les permitía a ellos adorar al Señor como debería de ser. Entonces ellos tuvieron que salir y vinieron y dijeron, allá en América hay una tierra de libertad, vamos a ir para allá. Y se le llamó el Mayflower a esa gente que emigró en esos barcos y vinieron y cayeron para el lado de Massachusetts. Y ahí ellos recibieron esos privilegios de poder estar en una tierra de libertad. Y es cierto, cayeron en tierra de libertad. Pero nosotros vemos de que ellos que venían en persecución, ellos vinieron y crearon en este país una constitución donde dice que aquí hay libertad de expresión, libertad de que la religión a usted no se le puede prohibir a adorar al Señor en el día, máxime en el día del Señor. Entonces se impusieron esas leyes para ayudar a las personas que venían de aquella situación difícil y dura.
Pero ¿saben lo que de esa persecución? Pero ¿saben qué es lo que me llamaba la atención más a mí? Que en esa persecución muchísimas de las personas que estaban allá en Europa, dice que ellos se mantuvieron como una antorcha. No importaba lo que les pasara a ellos, pero ellos llegaron a hacer las Biblias, a traducir las Biblias al idioma que nosotros las tenemos hoy en día, al español, al inglés, al alemán, a lo que sea. Gracias a esos personajes que dieron su vida para que nosotros podamos tener lo que es hoy en día la palabra de Dios. Pero es más maravilloso todavía, porque hoy la palabra de Dios no solamente la podemos adquirir así tan fácilmente, sino que hasta están en los teléfonos, gratis. O sea, ven la generosidad que es el Señor, que todavía nos dice, ¿saben qué? Para estos tiempos, antes de que yo venga, se lo voy a poner más fácil todavía, les dice. Nos dice a cada uno de nosotros. Ahora va a depender de cada uno de nosotros que escudriñemos como Dios manda su palabra de Dios. Pero quiero hacerles énfasis en la iglesia de Sardis. Miren lo que dice. Vamos a leer el capítulo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mis hermanos, nosotros podemos decir de que estamos vivos, de que vivimos por la palabra de Dios, pero muchas veces como que nos falta algo. Y nos dice el Señor, pero están muertos muchas veces. ¿Por qué creen ustedes que estamos muertos nosotros? Porque muchas veces nosotros descuidamos este mensaje que Dios nos ha dado. Descuidamos su palabra y lo que hacemos es que dejamos que las cosas del mundo nos absorban y olvidamos el primer amor que Dios nos dio a nosotros, que fue a través de su palabra. Y entonces muchas veces nos dejamos llevar por los afanes que hay en este mundo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que hagamos un análisis. Por eso dice Él. Por eso Él dice que tiene nombre de que vives y estás muerto. Y le dice algo muy importante en el 2. Le dice, sé vigilante. ¿Qué hace un vigilante? ¿Qué posición tiene un vigilante? Está al cuidado de cada movimiento que él ve de lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, si el Señor viene y nos dice a nosotros que seamos vigilantes, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que vigilemos bien lo que la palabra de Dios nos está mostrando, que cuidemos bien cada detalle y cada punto. Y sigue diciendo acá, miren, a esos vigilantes el Señor viene y les dice algo muy importante. Le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están, las cosas o las otras cosas que están para morir. Póngase a pensar un momento, ¿cuáles serán esas otras cosas que están para morir? Vayamos al libro de Gálatas. Miren lo que dice en el libro de Gálatas 5. Esas cosas que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos da dice que es bueno para sus hijos. Cuando el Señor le va a dar algo, nunca le va a dar nada malo, sino que Dios le va a dar siempre lo mejor. Porque dicen que Él es un Dios de amor. Entonces mire lo que dice en Gálatas 5:22, que tenemos que ser vigilantes de esas cosas que están a punto de morir. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido estudiando aquí noche tras noche? Desde la iglesia de Éfesos, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, y ellos tenían una condición, que ellos estaban descuidando el verdadero amor. Entonces miren lo que le dice aquí el Señor, le dice, mas los frutos del Espíritu es amor. No debemos dejar que eso se pierda en nosotros. Debemos de cuidar de que se mantenga el gozo, que haya paz,
Y hay algo más importante que dice, paciencia. ¿Perdemos eso nosotros? ¿Por qué creen ustedes que aquí el Señor nos dice en la iglesia de Jairo? Espera, mira, no pierdas eso. Cuando usted pierde la paciencia, ¿qué le sucede a usted? Se está alejando del Señor. Es el Espíritu de Dios que quiere morar en usted. Usted mismo está diciéndole, vete, no te quiero acá. Y el Señor viene y le dice, ten paciencia. Y le sigue diciendo, benignidad. ¿Somos benignos unos con los otros? ¿Somos bondadosos? Debe de haber bondad de parte de uno con el otro. ¿Cómo podemos tener una bondad nosotros? Ayudar al que está más débil, siendo bondadosos, siendo corteses, amables, para poder ayudarlo en este camino que el Señor nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo acá, fe. ¿Necesitamos nosotros esa fe? Yo creo que todos los días nosotros necesitamos una fe. Dice que sin fe, ¿qué dice la palabra de Dios? Es imposible agradar a Dios. La fe no la podemos perder nosotros. Gracias a la fe de aquellas personas es que hoy nosotros estamos, como dicen, en donde estamos. Porque si no hubiera sido por la fe de aquellos grandes personajes, no tuviéramos esta luz que nosotros tenemos. Porque gracias a que el Señor les dio fe a ellos, ellos se aferraron a la verdad, se aferraron a las promesas, se aferraron y dijeron, no, es que así es la palabra de Dios y así la vamos a mantener. Y esa llama se mantuvo viva hasta ahora en nuestros tiempos y sigue todavía con vida. Y miren lo que sigue, volvamos otra vez a la iglesia de Sardis. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis 3:3. Nos quedamos, dicen las otras cosas que están por morir, porque he hallado tus obras. Y sigue diciendo aquí en el 2, que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Él está mostrando una condición que tiene la iglesia de Sardis. Todavía nos falta algo a nosotros para perfeccionar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Quiere decir que el Señor Jesús le está diciendo a su pueblo, sean perfectos, y podemos lograr ser perfectos nosotros. Es cierto que se dice en el mundo, dice, no hay ninguno perfecto. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, ¿qué es lo que usted busca? La perfección de Cristo Jesús. Porque todo lo malo usted lo va a dejar a un lado. Pero las cosas buenas que Dios le da, usted va a querer agradar al Señor en esa perfección. Dice el 3. Acuérdate pues. Miren, ¿qué es un acuerdo? ¿Qué es un acuerdo? Acordarse. Que se le ha olvidado a usted, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Éxodo 28 cuando el Señor le dice, acuérdate, para que no se nos olvide, como queriendo decir, oye, tu mente, tu memoria, ponla siempre a trabajar, acuérdate. Y cuando le dijo a Josué, cuando iba él a dirigir al pueblo, le dijo, acuérdate de este libro para pronunciarlo al pueblo de Dios, para que siempre esté en la memoria de cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hay algún sordo aquí? No hay ninguno. Lo que nosotros oímos sábado tras sábado, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, y lo que nosotros leemos, por eso dice aquí, acuérdate lo que has leído y oído, lo que nosotros leemos día a día en nuestros hogares. Nunca se nos va a olvidar. ¿A cuántos de ustedes cuando sus padres les daban un consejo que era bueno, usted se olvida? Usted siempre estaba atento al consejo que le daba a su padre. ¿Por qué? Porque el padre quería lo bueno, por eso le decía el padre, acuérdate de este consejo que te estoy dando para que te vaya bien y no andes en malos caminos. Sigue diciendo acá, y guárdalo y arrepiéntete.
¿De qué nos vamos a arrepentir? De las cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué se les recuerda a ustedes aquí? Hay un pasaje en la Biblia, en los Evangelios, en el libro de Mateo. Las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes, por eso dice aquí, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Allá en el Medio Oriente, en Asia, dice el Señor Jesús les relató vamos a decir, una parábola a los discípulos. Dice que lo llevó al monte de los Olivos. Y estando él sentado ahí, dice que a medianoche él les comenzó a mostrar a relatarles una parábola. Y les dijo que había 10 vírgenes. Y dentro de esas 10 vírgenes dice que en el Medio Oriente, a medianoche, llegaba el esposo a recoger a su esposa para llevarla a casa de él, como decir, del esposo. ¿Qué significa mujer en la palabra de Dios? Iglesia. Entonces, él venía a recoger a su iglesia a medianoche. Pero esa parábola que el Señor estaba haciendo era vamos a decir, algo que nosotros meditáramos y nos pusiéramos a pensar. Porque cuando el Señor Jesús venga, no es que va a venir literalmente a las 12 de la noche. Él va a venir en el momento más difícil de nuestra vida, o en el momento más oscuro que cada uno de nosotros esté pasando, o que esté pasando en la tierra. Él va a venir en ese momento. Por eso él dice que cuando él relató esta historia de las 10 vírgenes, dice que habían 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Nosotros tenemos que hacer un análisis de que las 10 vírgenes conocían de la verdad. El problema es que 5 de ellas no quisieron seguir preparándose más, vamos a decirlo así. Se conformaron con lo que tenían. ¿Por qué ustedes están viniendo sábado a sábado a reunirse aquí en la casa del Señor? Porque ustedes quieren buscar más y sabemos que hay más, porque la palabra de Dios dice que es una fuente inagotable que nunca se termina. Entonces, con ese propósito venimos. Dice que las 5 vírgenes, las 10 vírgenes, dice que estaban esperando al esposo a medianoche. Dice que vieron que él se demoraba, pero había un propósito por el cual el esposo se estaba demorando. Dice que 5 de ellas dijeron, yo tengo aquí este frasco donde se enciende la candela. Dice, y con esto yo creo que voy a aguantar la noche cuando el esposo venga. Pero las prudentes dijeron, ¿qué tal que él no venga en el momento indicado y se demore un poco más? Voy a llevar un frasquito extra por cualquier cosa y lo voy a llenar de aceite por si se me apaga, pues tengo para echarle. Nosotros podemos decir que somos bendecidos por el Señor porque nosotros tenemos un frasquito extra. ¿Saben cuál es ese frasco? El espíritu de profecía. Sin el espíritu de profecía, nosotros anduviéramos perdidos en esta tierra. Estuviéramos como la otra gente, como dicen que a veces hay átomos independientes. Es un privilegio para nosotros que tenemos ese frasquito, pero muchas veces hay en medio nuestro personas que no quieren ese frasco, que se conforman con lo que tienen, o que a veces dicen, no, aquí estoy bien así. Pues les va a pasar como las 5 vírgenes insensatas. Cuando se oyó el clamor de medianoche o el grito, ustedes saben cuál fue el grito. El esposo viene, salid a recibirle. Y como aquellas dicen que de tanto estar esperando, ustedes saben qué fue lo que les pasó. Se durmieron. Y cuando oyeron el grito, usted sabe cuando usted está bien dormido, ¿qué le sucede? ¿Cómo se levanta usted? Que a veces que sale descontrolado, desorientado completamente.
que no sabe dónde poner un pie y cuando menos acuerda espera un lapso de tiempo y recapacita y dice, sí, esto. Pues dice que ellas se despertaron, pero las que estaban preparadas y comenzaron a ver que sus lámparas también se estaban apagando, ¿qué hicieron? Llenaron su frasco, su lámpara de aceite, y aquellas otras, mientras recapacitaban, vieron que su llama iba disminuyendo, que cuando quisieron decirles a aquellas, danos del aceite que ustedes tienen, ¿saben cuál fue la respuesta de aquellas otras que le dijeron? Ya se lo echamos, porque si nos falta a nosotros de aquí al viaje que tenemos que hacer, nos quedamos mejor. Vayan ustedes y busquen. Mis hermanos, no debemos esperar llegar a ese momento donde el Señor nos tenga que decir a nosotros, como le pasó en el tiempo de Noé, en el arca, ábrenos la puerta, porque ahora sí creemos el mensaje. Y le va a decir el Señor, no os conozco, porque tuvieron tiempo para hacer preparación. En esta noche, mis hermanos, cada uno de nosotros que hemos venido noche tras noche, es porque sentimos el deseo de que queremos buscar el Espíritu Santo. Sentimos el deseo de que hay algo en mí que yo quiero que el Señor me supla. Hay algo en mí que yo quiero que el Señor me llene, me satisfaga de eso que me falta. Y el Señor viene y le dice, yo te lo voy a dar. Yo te voy a ayudar. Porque Dios quiere ayudar a su pueblo. Sigue diciendo acá. Pero ¿saben cuál fue el resultado de esas 10 vírgenes? 5 entraron al aposento con el Señor, 5 no entraron. Nosotros tenemos que ser parte de esas 5 que entran. ¿Saben qué es lo más triste? Dice el relato, según las enciclopedias, ¿cuántos habitantes hay en la tierra? Dice que hay casi más de 800 mil millones de habitantes. Ajá. Y de esos, dice que 5 como la Virgen representa, el otro 5 no entró. Dice que un grupito pequeño es el que está preparado. Si yo saco números y comienzo a decir, si son miles de millones que conocen esta verdad, ¿en cuál de las dos bandos estoy yo? ¿En el grupito pequeño o en el grupito grande? Tenemos que tratar de esforzarnos, como dice la palabra de Dios, esfuérzate para poder entrar y ser parte de ese pueblo. Dios quiere que nos esforcemos y que hagamos el anhelo o el deseo de poder ser uno de ellos. Sigue diciendo acá, miren lo que dice acá. En el 4, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. Hay unas pocas personas, dice el Señor. Y hace poquito estábamos hablando de que eran miles de millones de personas. Entonces aquí la iglesia nos está diciendo a nosotros que hay unas poquitas personas. No dice un montón, dice unas poquitas personas, dice. En Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas de poder ser parte de ese pueblo de Dios. Vamos al libro de Zacarías. Miren lo que dice el libro de Zacarías hablando de este contexto. Zacarías está atrasito de Malaquías. Zacarías 3. Ustedes se acuerdan de este personaje, Josué. Dice acá. Y dijo 3:2, vamos a leerlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén. ¿Quién era Jerusalén en aquellos tiempos? El pueblo de Dios. ¿Quién sería hoy el pueblo de Dios? Aquel que está obedeciendo al Señor en su palabra.
Entonces el Señor nos está llamando a nosotros como pueblo de Dios. Nos está llamando el Jerusalén moderno. Sigue diciendo, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y José estaba vestido de vestiduras viles. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle sus vestiduras viles. Y a él dijo, mira que te he hecho pasar de ti tu pecado y te he vestido con ropas de galas. Mis hermanos, esas vestiduras viles que tenía Josué, el Señor nos las quiere quitar a nosotros. Y el Señor dice que hay un grupito que no se ha manchado, que no se ha contaminado con esas cosas. Y Dios quiere que ese grupito seamos cada uno de nosotros. Y también por los hermanos que están en las redes sociales, que nos están escuchando, el Señor les está diciendo que hay vestiduras para ellos también. Que así como el Señor nos las quiere dar a nosotros, nos las quiere dar también a ellos. Y hay algo más que le dice a Josué. Miren lo que le sigue diciendo. No solamente le dice que le va a quitar su vestidura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros vamos a llegar, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Miren qué más le dice, sigue diciendo. Dice, ¿dónde estoy? 3:5, ¿verdad? Después dijo, pónganle una mitra sobre su cabeza, una mitra limpia, y le pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. ¿Qué significa una mitra? Una corona. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el pueblo de Dios que pase la gran tribulación, dice que van a morar con él, donde van a llegar a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Queremos ser nosotros reyes y sacerdotes? Debemos comenzar a vestirnos de las vestiduras blancas y dejar que no sean manchadas esas vestiduras, porque el carácter de Cristo, porque Dios quiere poner la corona en cada uno de nosotros, mis hermanos. Tiempo se va, como yo les decía. Nosotros podemos seguir escudriñando y esto es amplio, esto es un tema que nunca acaba. Pero yo creo que en esta noche, que es la última noche de semana de oración, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos decirle al Señor, Señor, yo quiero participar de esas vestiduras blancas, de esas vestiduras limpias? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos entregarle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros, en dar nuestra vida, en limpiarnos, en ayudarnos, en decirnos no solamente que Él nos va a dar sus vestiduras, sino que formemos parte de ese pueblo, que seamos ese remanente, porque Él dice que Él ha visto un grupito. Él no ha visto una multitud, dice que Él ha visto un grupo, que nosotros seamos parte de ese grupo, mis hermanos. Hoy que toca semana de oración y es la última, quisiera ver en su corazón o en la mente de ustedes, ¿cuántos están dispuestos a decirle, Señor, así como las 5 vírgenes que fueron sensatas, que fueron prudentes, que mantuvieron su aceite, nosotros también podamos mantener ese aceite, pero no solamente el de la vasija, sino el extra, para poder verlo al Señor y formar parte de Él? Quiero invitar a aquellos que en esta noche han decidido en su corazón, y a los que nos están viendo por las redes sociales, para que se puedan unir con nosotros en esta semana de oración. Y vamos a elegir 3 oraciones. Y que cada uno de ustedes, el que desea hacerlo de su corazón, vamos a hacerlo como, ¿se acuerdan ustedes en el aposento alto? Dice que estaban todos unidos juntos. Hoy vamos a tener el privilegio de poder salir en las cámaras y nos venimos aquí enfrente. Y aquí enfrente hacemos las oraciones nosotros, para que la gente que está allá vean de que ellos no están solos, que están con nosotros también, que nosotros estamos también con ellos en esta noche. Que hoy, máxime, que es el último día de la semana de oración, hemos venido con ese propósito, con ese plan de poder, Señor, elevar nuestras peticiones o nuestras oraciones con corazones sinceros,
con corazones de que tenemos gran necesidad del Señor, porque tenemos necesidad todos. Yo la tengo. Yo necesito del Señor. Yo, como les dije en el inicio, hay muchos de ustedes que son grandes predicadores en la palabra de Dios. Pero Dios dice de que a esos que están ahí también sentados, Dios quiere usarlos también para el trabajo de Él. Y Él sabe que ellos tienen la capacidad para hacerlo. Pero Dios va a elegir el momento, como lo ha elegido en esta noche para mí.